Por los malos no seas impacientado. Salmo 37. Cantemos. Por los malos no seas impacientado, ni envidies a los que hacen maldad, pues como hierba ellos serán cortados, y como hierba verde secarán. En el Señor es de siempre confiado, haz cada día el bien y la bondad. Habitarás en la tierra entonces, te apacentarás de la verdad. En el Señor con tu delicia y goce, las peticiones de tu alma harán. Encomienda a Dios la senda que sigues, confía en Él y entonces Él hará. Exhibirá como luz tu justicia, y cual mediodía tu equidad. Cállate, Dios, espera en Él sin prisa. No te enojes que el malo avanzará. Deja la ira y enojo de malicia. No te incites nunca a hacer el mal. Porque los malos serán destruidos, los píos la tierra heredarán. Pronto el malo ha desaparecido, su luz verdaderá si no estará. Los mansos la tierra han heredado, con abundante paz se gozará. Máquina y impío perversos planes, contra el que anda en integridad, y contra el cruje todos sus dientes, lleno de rabia y respirando mal. El gran Señor tendrá mucha risa, pues ve que su día viene al final. Los malos de espada desenvainado, y su conoces han de enlezar, para derribar al necesitado, y a los de recto procede matar. En su corazón su espada blanqueado, los arcos suyos quebrados serán. Mejor lo poco que el justo ha ganado, que todo el oro del pecador. Los brazos del malo serán quebrados, mas quien sostiene al justo es el Señor. Conoce Dios del íntegro los años, su heredad siempre permaneció. No tendrán vergüenza en el día malo, y en los días de hambre saciará. Mas los malos cual carnero inmolado, como el humo se disipará. El impío sus deudas no ha pagado, mas el clemente el justo oirá. Que el Señor nos permita tener esa paciencia, de no ser impacientados
o no irritarnos a causa de los malhechores. Bueno, amados en el Señor, hemos ya concluido nuestra reunión de oración. Ahora vamos a ir al estudio de la confesión de fe en el día de hoy. Le ruego que abra su escritura en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 39. Hechos 13, 39. Hechos 13, 39. Y a su vez, la confesión de fe en el capítulo 19. Punto o párrafo número 6. Confesión de fe también, Bautista de 1689. Capítulo 19, párrafo número 6. Primero vamos a leer la porción de la Escritura. Hechos 13, 39. Y doy lectura en el nombre de Cristo. Dice así la palabra del Señor. Y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Todo aquel que cree es justificado. Por eso, amado Padre, hemos leído esta porción de las Escrituras. Hoy veremos, Señor, lo perfecta y maravillosa que es tu ley y los usos que tiene la ley de Dios en la vida del creyente que ha nacido de nuevo. Te ruego que nos des sabiduría, Señor, que nos des la claridad para poder hablar de esta palabra de Dios al alcance de todo entendimiento. Que el entendimiento de cada uno pueda ser fortalecido, Señor. Que el entendimiento de cada uno pueda, Señor, ser alimentado en esta tarde. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra con verdad. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra para tu santa gloria y tu santa honra. Te ruego, Padre, todas estas cosas en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. El capítulo 19 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, párrafo número 6, dice así: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley con un pacto de obras para ser justificados o condenados por esta, aún así, la ley es de gran utilidad tanto para ellos como para nosotros, en el sentido de que, como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y su deber, los dirige y los obliga a andar en conformidad con esta, revelándoles también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, corazones y vidas, para que al examinarse a sí mismos a la luz de esta, puedan llegar a una mayor convicción de pecado, humillación por el pecado y odio contra el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tiene de Cristo y de la perfección de su obediencia. La ley también es útil para los regenerados para restringir sus corrupciones en el sentido de que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por estos en esta vida, aunque estén libres de la maldición y del rigor implacable de la ley. Las promesas de la ley también muestran a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y qué bendiciones pueden esperar por el cumplimiento de la ley, aunque no como si se les debiera por la ley como un pacto de obras, de manera que hacer lo bueno y abstenerse de lo malo, porque la ley anima a hacer lo uno y disuade de lo otro. No es evidencia de que un hombre esté bajo la ley y no bajo la gracia. Debemos partir diciendo que nuestra confesión de fe defiende con total certeza y seguridad de que somos declarados justos por medio de qué. ¿Por medio de qué? Esto es una doctrina básica, si no lo sabemos. Por medio de la fe, con fuerza, con confianza. Somos declarados justos por medio de Dios. ¿Por medio de qué? La fe. Por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo. ¿Y en alguien más? ¿En alguien más? Solo en Cristo.
Por eso hablamos de las 5 solas, y una de las 5 solas es solo Cristo, solo fe y solo Cristo. Es importante entender esto. No es Cristo más obras, no es Cristo y más lo que usted pueda completar y hacer. Solamente somos declarados justos delante de Dios por medio de la sola fe en Cristo. En Cristo. Y cuando decimos en Cristo estamos hablando en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Estas 4 cosas son importantes. Porque ¿cuál es la vida? Usted y yo, para ir al cielo, ¿qué vida es la que le manda a Dios? No, ¿qué vida es la que le manda a Dios que nosotros debemos vivir? Una vida santa, puede decir, una vida perfecta. ¿Qué ser humano puede vivir una vida perfecta por su propia fuerza? Ninguno. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ¿qué se nos transfiere? La vida perfecta de Cristo. Estamos hablando en términos más profundos que justificación, más profundo. ¿Qué hay dentro de la justificación? La vida de Cristo se le transfiere, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, bien. Recuerde, con confianza, estamos en un estudio, puede usted interactuar. Entonces, la vida de Jesús se me transfiere por medio de qué? De la fe. Y mi vida corrupta fue transferida a quién? A Cristo, perfecto. Él llevó mi vida corrupta. Y todos los pecados que he cometido, ¿cómo son pagados? ¿Con la sangre de quién? De Cristo. Su sangre se significa con su muerte. Él pagó con su muerte mis pecados. Entonces, la vida perfecta que necesito, ¿dónde está? En Cristo. Y el pago total de mis pecados, ¿dónde está? En Cristo. ¿Y el que hizo? Resucitó, dándonos una esperanza que así como Él murió y resucitó, también nosotros morimos ahí. Y también seremos resucitados en nuevas criaturas. Hemos sido hechos una nueva criatura en Cristo. Y que Él esté y haya ascendido. ¿Qué significa? Sino que Él intercede constantemente con nosotros. ¿Me entiendes? Entonces su justificación, cuando hablamos de la justificación, porque en la fe, a grandes rasgos está esa contundencia, esa justicia que nos ha sido transferida. Pero recuerden que estamos en el capítulo de la ley y debemos entender qué usos tiene la ley para los creyentes. ¿Puede ser un uso salvífico? ¿La ley puede ser utilizada como un uso salvífico? De salvación. ¿Con fines de salvación? No, ¿cierto? Porque somos salvos por medio de la fe en Cristo. ¿Me entiendes? La Iglesia Católica no es que diga que son salvos por las obras. Ellos dicen la gracia de Cristo. Pero a su vez hay que completarlo con una cierta obra que uno tiene que hacer. ¿Me entiendes? Ahí ya no estamos hablando solo de Cristo. Estamos hablando de obras más gracia. Es igual a la salvación, ¿se fijan? Pero nosotros decimos solo por la gracia de Dios. Porque si no fuera por la gracia de Dios y fuera por un tipo de mérito, entonces ya no hay gracia, dijo el apóstol Pablo. Ya no sería un regalo, sería un cierto merecimiento. Sería un cierto conocimiento, un cierto merecimiento. Esa palabra se puede utilizar. Y aquellos que quieren contar la fe como algún tipo de merecimiento, es algo ilógico. Si la fe es la que recibe, está agradecido. La fe en sí misma no tiene ningún valor, sino es que la gracia pasa a través de esa fe. ¿Te fijas? Eso es lo importante de esto. El primer punto, el que voy a tocar, Hechos 13:39. El hermano Wilson va a buscar Romanos, y recuerde siempre estar con un lapicito o algo para que no se le olvide el texto. Siempre recuerde estar con su lápiz, si no tiene buena memoria. Romanos 6:14, hermano Wilson. Romanos 6:14, hermano José. Romanos 8:1, hermana Yael. Romanos 10:4, hermano Ángel. Gálatas 2:16, hermano Vicente. Gálatas 4:4-5. Anótelo por ahí para que no se le olvide. Gálatas 4:4-5. Hermana Joana. Romanos 7, y no sé si tiene un lapicito porque estas cifras son un poco. Romanos 7:12, 22 y 25. ¿Sí, hermano? Romanos capítulo 7, verso 12, después se salta al 22 y después se salta al 25. Hermano Claudio,
Salmo 119, verso 4 al 6. Hermana Maite, Primera de Corintios 7, 19. Primera de Corintios 7, 19. Y hermana Josefina, Romanos 3, 20. Romanos 3, 20. Recuerden, siempre estar con los lapicitos. Después se lo puedo. Ya, entonces yo voy a partir con Hechos 13:39. Hechos 13:39. Dice así la palabra del Señor. Y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¿Qué dice nuestra confesión de fe al respecto? Dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados. Es decir, la ley no es un medio para la justificación. La ley, el creyente, debemos entender que no está sobre nosotros como un pacto de obras. ¿Se acuerdan de lo que era un pacto de obras? ¿Se acuerdan, hermano José, lo que es un pacto de obras? ¿Qué es lo que es? Pacto de obras la que le dio a Adán Ya, ¿dónde? en el huerto. ¿Y en qué consistía? Que si comieres del fruto morirás. Exactamente. Estamos hablando de Génesis 2:17. Entonces, entendamos pacto de obras para que lo entendamos así, ¿cierto? Para aquellos que no están todavía entendiendo qué es el pacto de obras. Haz esto y vivirás. Eso significa. Si tú haces esta obra, vas a vivir. Por eso se llama el pacto de obras. Haz esto y vivirás. Entonces está hablando de que esta ley, aunque los creyentes no están bajo la ley como pacto de obras, es decir, para vivir por la ley y para ser por ella justificado o condenado. Entonces la ley hoy en día para nosotros no es un medio de salvación. No es un medio de salvación. Nunca lo ha sido a lo largo. Siempre la persona ha sido salva por gracia. ¿Y usted dónde puede encontrar la gracia en el antiguo pacto? ¿Dónde está la gracia? Sí, pero ¿dónde la puede encontrar en el antiguo pacto? En el pacto de Moisés. Génesis 3. No, en Moisés, recuerden, en el antiguo pacto. Porque esa es la primera promesa de la gracia, Génesis 3:15. Pero en el antiguo pacto, ¿dónde el pueblo de Israel hallaba gracia? En los sacrificios. Muy bien, hermano Ángel. En los sacrificios, ahí está el Evangelio mismo. Ahí está lo que ellos debían recurrir. ¿Entienden? Entonces es importante que nosotros vayamos comprendiendo estas cosas. Y que de todas las cosas que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés, por medio de él, es decir, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Todo aquel que cree es declarado justo delante de Dios, por medio de la fe en Cristo. Sam Waldron, quien comenta esta confesión de fe bautista, dice, en ese párrafo se aclara cuidadosamente la obligación, escuchen atentamente, vinculante de la ley, declarando con cuidado que los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras, sino como regla de vida. Entonces la ley para nosotros es una regla de vida. Y esto se une al párrafo número 5. De los anteriores párrafos que nos va mostrando que esta ley no es con fines salvíficos, sino para sacar principios de ella y nosotros hacerla porque es nuestra obligación. No es solo decir, no, que yo lo voy a hacer para agradar a Dios, también. Pero entienda una cosa, es nuestra obligación como ser humano. Sea creyente o no creyente, está obligado a seguir la ley moral. Es que no la puedo hacer, pero está obligado. Es nuestro deber, porque hemos sido creados para glorificar, para vivir para su gloria. Por favor, hermano Wilson. Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Bajo la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Un regalo, ¿cierto? Es un favor inmerecido.
La salvación no es un merecimiento, es un regalo de Dios. Y la fe, ¿qué es lo que es? Esa mano que recibe ese regalo. Pero aquellos que están muertos en su delito y pecado, ¿cómo pueden recibir ese regalo si están muertos? ¿Entiendes? Solamente si Dios les da vida. Cuando les da vida, ellos nacen de nuevo y ellos, por la fe que Dios les ha dado, reciben esa gracia. ¿Se entiende eso? Y ahí somos declarados justos solo por medio de la fe. Romanos 8.1, por favor. Amén. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andan conforme a la carne? Nuevamente, por favor. Léalo con claridad, por favor. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Entonces ellos andan conforme a la carne, ¿no? No andan conforme a la carne. Entonces, que la palabra nos esté diciendo que no estamos bajo la ley, no significa que nosotros decimos ahora, entonces yo me entrego a mis pasiones pecaminosas nomás y no estoy bajo la ley. ¿Me entiendes? No estamos bajo el pacto de obras, pero es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación seguir los mandamientos del Señor. Sea una persona que ha nacido de nuevo o sea una persona del mundo que no entiende esta cosa, está obligada porque el Señor en las personas que no leen una Biblia, ¿dónde ha dejado la ley? En el corazón. Entonces son tan culpables como cualquier persona. Pero aquellos que están en Cristo Jesús, ¿tienen alguna condenación? No, la ley ya no los condena. ¿Y no los condena por qué? ¿Por qué no los condena? Porque han sido justificados. ¿Qué significa justificado? Su justicia natural. Su justicia, ¿cierto? Declarado justo. Siempre entienda justificar. Y lo mismo santificar. Santificar es hacer santo algo que no era santo antes. ¿Te acuerdas que todos los jarrones, todos estos del templo eran cosas? Pero cuando fueron apartados para el templo y bañados con sangre, esas cosas pasaron a ser santas. ¿Te fijas? Todo se santificaba. Es lo mismo justificar, es declarar justo algo que no lo era. ¿Nosotros éramos justos? No. Pero por medio de todo lo que hizo Cristo, a través de la fe recibimos esa justicia perfecta. Entonces, ¿hay alguna condenación para los que están en Cristo Jesús? No. Pero los que están en Cristo Jesús no son los que se entregan a las pasiones de este mundo, de la carne. Porque ellos no transitan, no andan, no viven sus vidas conforme a la carne, sino conforme a ¿qué cosa? Al Espíritu. ¿Y a qué Espíritu está hablando? Al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, que ¿dónde habita? En cada uno de los verdaderos creyentes, ¿cierto? Está el Espíritu Santo. ¿Y a qué nos lleva? A hacer la palabra de Dios. No con fines salvíficos, sino porque lo siente como su deber y su obligación delante de Dios. Siguiente texto, por favor. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿cuál es el fin de la ley? Jesucristo. ¿Y por qué el fin de la ley es Jesucristo? Porque la ley entiende ese antiguo pacto. Él vino a cumplir la ley. Exacto. ¿Y la ley de quién hablaba? Y la ley hablaba De Cristo. Sí. Si usted ve los sacrificios, ¿de quién habla? De Cristo. La perfección de la ley, ¿de quién habla? De Cristo. La ley civil, ¿de quién habla? De Cristo. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que nosotros, obviamente, propiamente tal, según nuestra confesión y la Biblia, obviamente, lo que habla más de Cristo es la ley ceremonial. La ley del sacrificio. Hablan de Cristo. Entonces, esa ley progresivamente está revelando a quién. A Cristo. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Por eso Cristo dijo, yo no he venido a abordar la ley, yo he venido a cumplirla. Porque el pacto que Dios había hecho con Abraham es, ¿cierto, hermano José, cómo era? Ve delante de mí y sé recto, sé perfecto. ¿Y quién es el único que fue perfecto? Jesucristo, un hijo de Abraham, un hijo de David. ¿Entiendes? Es así como progresivamente se ha revelado. Gálatas 2.16, por favor. Y se va a preparar el hermano Vicente con Gálatas 4, 4 al 5. Gálatas 4, 4 al 5. Por favor, hermano. Sin embargo,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿somos justificados por la ley? ¿Qué significa ser justificado nuevamente? Mano Wilson, ¿qué significa ser justificado? Justificado por la ley. ¿Pero qué significa la palabra justificación? Yo por hacer una obra me justifico para declarar. No, la palabra justificación significa declarar justo. Declarar justo. Declarar justo. Un ejemplo, ustedes veían en el colegio, justificativo. Un justificativo era decir, yo soy justo de no haber venido ese día porque ese día está enfermo, ¿entiendes? Claro. Tengo eso, tengo ese justificativo. Obviamente cuando mienten esa justificación es válida, porque están mintiendo. Pero alguien que hace la verdad tiene un justificativo para que no le coloquen falla ese día. Es lo mismo acá, nosotros somos pecadores. Fallamos. Pero ¿quién es nuestra justificación? Cristo, ¿entiendes? Él es nuestro justificativo ante el Padre. Ahí está nuestra justificación, Él paga todo, ¿se entiende? Entonces, justificado, no se lo olvide esta palabra, si lo pueden anotar. Justificación significa declarar justo. Declarar como justo a alguien que falló. Declarar como justo a alguien que había fallado. ¿Entiendes? Declarar justo a alguien que había fallado. Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, ¿qué quiere decir? No ser justificado por la obra de la ley, ¿qué quiere decir eso? No es justo. Por medio de. Recuerden, justificado. ¿Qué significa justificación? Nuevamente. Declarar justo. Declarar justo. Entonces, ¿alguien puede ser declarado justo por medio de la ley? No. No, ¿eso qué quiere decir? Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es declarado justo por la obra de la ley. ¿Te fijas cómo ya vamos a entender el término justificación? Eso es lo que necesitamos, hermano. No solo llenarnos de términos, sino entender lo que significa el término. Si no, vamos a hablar de justificación y qué, no sé, ¿me entiendes? Estamos hablando de cosas que no sabemos. Y dice, sino mediante la fe en Cristo. Hay personas que se han atrevido a decir que esa fe es la gracia. Nada que ver. La fe en Cristo. ¿Dónde está la gracia ahí? En la oración. La fe en Cristo. ¿Dónde está la gracia? No, ¿dónde está la gracia? En la oración, la fe en Cristo. ¿Dónde está la gracia? En Cristo. Miren si la misma palabra lo dice. ¿Dónde está la gracia? En Cristo. ¿Me entienden, no? Es claro, la fe es una cosa y la gracia es otra cosa. Sin la gracia, la fe no sirve de nada. ¿Me entienden? Necesitamos de la gracia, necesitamos recibir de esta gracia. ¿Por qué sacaríamos con tener fe si no tenemos la gracia? ¿De qué sirve? De nada. Porque lo que hace la fe es esto nomás. ¿Me entienden? Esperar recibir algo. Entonces, se fija como el apóstol Pablo que dice intercambiablemente la palabra gracia con la palabra Cristo Jesús. Porque ¿qué es lo que hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo el Mesías? ¿Qué hizo el que cumplió Génesis 3:15? También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice también nosotros hemos creído en Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir? ¿Vamos aquí, cierto, hermano? Estamos diciendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Hemos creído en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Hablar de la justificación. Siempre ha sido justificado. Hemos sido justificados ¿por qué? Por Cristo Jesús. He sido declarado justo por Cristo. Miren eso. Por eso, hermano, pongamos, aterricemos los conceptos para que vayamos entendiendo. Dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por medio de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por la obra de la ley nadie será justificado. En el antiguo pacto, ¿cómo eran justificados las personas? ¿Por la gracia o por la ley? Siempre ha sido por la gracia. ¿Entiendes? En cierto aspecto es bueno decir por la ley, pero ¿en qué sentido? Que dentro de la ley no es solamente la ley moral, sino que también la ley sacrificial. Y la ley sacrificial, ¿qué es lo que comunica? Gracia. Y la ley moral, justicia. ¿Me entiendes, no? Ahí está la gracia y está la justicia. La justicia me corta, pero la gracia es lo que me da el justificativo. ¿Me entiendes? ¿Se entiende, cierto? Vamos comprendiendo este término, justificación. Puesto que por la obra de la ley nadie, por la obra. ¿Te ves? Yo he dicho por la ley, por la obra de la ley, por la acción, por hacer.
Ninguno va a ser justificado. Entonces aquí cae pero al suelo lo que cree un católico romano común, que dice: si yo hago tanta obra buena, ¿cierto? Yo creo en Cristo, porque esa es la premisa de ellos. Ellos creen en Cristo, ¿cierto? Según lo que dicen de vos, ellos creen en Cristo. Pero ahora, yo tengo aquí una balanza. Si yo hago más cosas buenas y un poco de cosas malas, al final yo voy al cielo porque hago cosas buenas, ¿cierto? Pero en la Biblia, ¿qué dice? Yo soy declarado justo por Cristo. ¿Entiendes? Elimina esa parte de que nosotros hay una balanza, ¿no? Porque si es una balanza, igual hay pecado. Entonces, si hay pecado, que sea un milésimo de pecado, ya estamos perdidos. Porque la justicia de Dios es tan perfecta que no se porta ni siquiera un pecado. Entonces, si fuera un 99% de Dios y un 1% que nos correspondería a nosotros, dentro de ese 1%, aunque hubiera un 0,1% de pecado, un 0,1% de pecado, estaríamos perdidos. Porque Dios quiere un 100%. ¿Se fija por qué la salvación tiene que ser por gracia y no por obra? Porque nosotros fallamos siempre. Fallamos siempre. Cristo no falló. Cristo no falló. Y ahí está la clave. Por eso esas personas que decían: no, esa película, la última tentación de Cristo, que Cristo negó. ¿Saben lo que está diciendo el diablo ahí? A través de esa película diabólica, inmunda. ¿Saben lo que está diciendo? Ustedes no tienen que tener fe porque Cristo pecó, porque si Cristo pecó ya estamos todos muertos, ya mejor cerramos la Biblia, ya morimos, ya estamos esperando la muerte. ¿Me entienden? Sabemos que Cristo no podía pecar, pero diciendo eso, por lo que comunica eso. Así de drástico es, Cristo no tenía que pecar ni siquiera una vez para que nosotros seamos justificados. Por favor, hermano, dice Gálatas 4 al 5. Por favor. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban debajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción del Espíritu. Entonces, Génesis 3:15, ¿cierto? La primera promesa de gracia, se cumple cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su único hijo para que naciera, ¿cierto?, de una virgen. ¿Y eso qué es lo que significaba? Que íbamos a ser redimidos. Porque ¿quién cumpliría la ley? Cristo cumpliría la ley. Cristo es el que cumple el pacto de obras que el hombre no pudo cumplir. Si al final eso es lo que mantiene, como hablamos con el hermano José. Cuando llegamos al pacto abrahámico vamos viendo de ahí dos dimensiones, una de obra y otra de gracia. ¿Entiendes? Porque la obra hay que cumplirla, ahí están los sacrificios, todo eso como que hasta que venga Cristo y Él cumple esa obra total, y ahora solamente fallamos en la gracia. ¿Me entienden? Tenía que insistir porque nadie lo cumple, entonces están los sacrificios, sacrificaban para que eso fuera hasta que venga el cumplimiento. Y ahí, entonces los que estaban en la antigüedad, ¿saben por qué son salvos? Porque ellos confiaban de que aquel Mesías iba a venir como ese cordero. Entonces ellos están confiando en Cristo a través de las figuras. Nosotros confiamos en el Cristo que ya vino. ¿Se entiende? Por eso la salvación es algo tan perfecto, tan bien planeado, tan bien planificado, todo tan perfecto, que los del Antiguo Testamento son salvos por gracia, así como nosotros somos salvos por gracia. Desde Adán hasta ahora, hasta que el Señor, ¿cierto?, llame a su camino al último de los escogidos. Romanos 7, hermana y hermano, 12, de ahí se salta al 22 y de ahí se salta al 25, por favor. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces nosotros decimos en primer lugar, ¿cierto?, anteriormente, que la ley para nosotros es una regla de vida, no es un medio para la justificación. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Sí? La ley es una regla de vida, no es para nuestra justificación. ¿Lo entienden? ¿Por qué?
Hermano Ángel, ¿por qué? Es como para vivir de una manera ordenada, digamos. Exacto. ¿Como qué manda? Eso se le manda, ¿sí? Pero no para obtener una salvación. Exacto. Ahora en el plano espiritual. Para vivir en el Espíritu, ¿cierto? Claro. Para vivir como el Señor manda. Obviamente nos vamos a caer, pero ¿a quién recurrimos? ¿Y quién intercede con nosotros ante el Padre? Jesucristo, ¿me entiendes? Y lo levantamos y seguimos, lo levantamos y seguimos, ¿me entiendes? Así vamos. Pero tenemos que fijamente, por cargo, a seguir la ley del Señor. No por fines salvíficos, sino como una regla de vida. Sin embargo, dice el punto número 2, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa la voluntad de Dios de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad a ella. Entonces la ley de Dios nos muestra su voluntad, nos informa cuál es la voluntad de Dios. Porque tanta gente, yo creo que la voluntad de Dios es, yo creo que no vale, la voluntad de Dios le queda expresado en la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Entonces la ley que nos comunica cuál es la voluntad de Dios, nos comunica cuáles son nuestros deberes, nos da la dirección para poder hacer las cosas y también nos va obligando a andar en conformidad a ello. San Juan en su comentario dice, es una ley de la libertad en la que el cristiano se deleita, no es un método para ganar la salvación. ¿Entiende? La ley, olvídese eso, hay que también sacar esa otra parte. La ley no es un método para la salvación, sino que es una ley de la libertad en la que el cristiano se deleita, encuentra delicioso. Desear hacer los mandamientos del Señor, desear honrar a nuestros padres, desear estar en el día del Señor. Por eso, el principio del catecismo de Westminster dice que el fin principal del hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Vivir para la gloria de Dios y disfrutar. Sí, pues no podemos olvidar, la mayoría de nosotros, exceptuando mi hermano Wilson, hemos estado en el discipulado, entonces no podemos olvidarnos de cuál es el propósito de nuestra existencia. Vivir para la gloria de Dios y disfrutar. Por eso está diciendo que el cristiano se deleita en la ley. Como el Salmo 1 dice, ¿cierto? Bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de madre, sino que la ley de Dios está su ley. Entonces la hermana Joana leía en Romanos 7:12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces la ley es buena. La ley es buena. En nuestra confesión de fe se aparta de los antinominianos. Un antinominiano, ¿cierto? En contra, nominiano, ley, norma, antinorma. Entonces cuando hablamos de un antinominiano estamos hablando de antirregla, antinorma, antimandamiento. ¿Entiendes? Entonces aquí en nuestra confesión de fe clara dice nosotros no somos antimandamientos. Nosotros estamos a favor de los mandamientos. No con fines salvíficos, sino con una regla de vida que nos muestra la voluntad de Dios, que nos muestra nuestros deberes, la cual nos dirige, la cual nos ayuda y nos obliga a andar en conformidad a ella. Por eso el apóstol Pablo podía decir en Romanos 7:22, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque en mi ser interior es una delicia para mí hacer estos mandamientos. Son difíciles, pero es delicioso para mí y deseo el día en el cual ya no me falle más mi Señor. Deseo el día en el cual ya pueda plenamente cumplir estos mandamientos sin fallar ni un día, un segundo, por un minuto. Ese es el corazón del cristiano. Tercero, el verso 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, por la mente sí por la ley de Dios, pero por el otro, por la carne, la ley del pecado. Entonces lo que él dice, mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Soy débil, lo reconozco, que es lo que cada uno de nosotros debe reconocer, somos débiles, pero mi mente quiere servir al Señor hasta que Él me haga una nueva criatura completamente. Es decir, la resurrección de los muertos cuando Él transforme este cuerpo de pecado en un cuerpo incorruptible. Siguiente texto, por favor. Salmo 119, verso 4 al 6. Tú
tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Entonces aquí el salmista es claro en decir, Señor, tú ordenaste estos preceptos para que nosotros los guardemos con diligencia. Señor, si tú colocaste estos mandamientos, no es para que yo los vea y cuando me acuerde, no. Esto es para hacerlo con diligencia, con prontitud. Que la ley del Señor sea lo primero que está en nuestra mente, pero si no me sé los mandamientos. ¿Cómo la ley de Dios va a estar en mi mente? ¿Cuál es el primer mandamiento? Con fuerza, ¿cuál es el primer mandamiento? Segundo mandamiento. No te harás imagen de que inclinará a ella. Tercer mandamiento. ¿Cuál es? Tercer mandamiento. No tomarás. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Bien, hermano. Cuarto mandamiento. Santificar el día de reposo. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento. No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No codiciarás. Ese es el décimo. ¿Cuál es el noveno? No se lo dijimos. ¿Cuál es el noveno? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Hermano, no podemos estar hablando de la ley constantemente y no saber los mandamientos. Pongamos diligencia en aprender los mandamientos. No solo aprenderlos de memoria, sino también saber lo que significa. Lo hemos estudiado, repásenlo constantemente, porque no podemos decir, amo la ley del Señor. Es bonito leer, me deleito en la ley del Señor de día y noche y no me acuerdo de los mandamientos. Recordemos que eso siempre esté en nuestra mente, que siempre lo estemos repasando, que entre nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Que entre nosotros nos motivemos a eso. ¿Entiendes? Porque eso es meditar, y aparte de meditar no es solamente aprendérselo, sino saber lo que significa. Aprendamos los 10 mandamientos. ¿A dónde están los 10 mandamientos? En la Biblia, obvio. ¿Pero dónde? Éxodo 20, Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio, capítulo 5. Nunca se olvide, Éxodo 20, Deuteronomio, capítulo 5. Ahí están los mandamientos. Siguiente texto, por favor, hermana Maya. Perfecto, que el Señor le bendiga. Entonces aquí, ¿cierto? El rito de la circuncisión tenía como fin, el que guarda la circuncisión, guarda ¿qué cosa? La ley. Pero le dice, si tú estás incircunciso, de nada te sirve. Si tú estás circunciso, de nada te sirve. Al final lo que tengo que hacer es atesorar los mandamientos de Dios. Porque ahora nuestra circuncisión que es Cristo. Y Él, ¿qué es lo que ha hecho? Ha circuncidado nuestro corazón. Porque de corazón yo quiero seguir los mandamientos del Señor, no por una promesa externa, ¿entiendes? Es mi deseo. De eso se trata ser cristiano. Si ser cristiano solamente fuera algo aprendido, sería una religión cualquiera. Pero el cristianismo se diferencia porque Dios empieza a operar aquí y me empieza a colocar esa necesidad de no solo creer en su gracia, sino también de amar sus mandamientos. ¿Ama sus mandamientos? ¿Los ama? ¿Se los sabe? ¿Entienden? Ahí sabemos, si es fácil decir que lo amamos, pero lo sabemos. Sabemos lo que significa. Ahí lo vamos a ir mostrando. Porque esto es como un proceso, ¿me entiendes? Sé dónde está, me lo sé lo que significa y ahora lo pongo por obra. ¿Me entiendes? Estoy luchando constantemente, es un proceso. Pero si no hago lo primero, si no sé dónde están, ya estoy mal. Ya estoy pecando. ¿Por qué estoy pecando? Porque estoy validando el primer mandamiento. Mire, no tratamos de quitar esto. Si no lo sabemos los mandamientos, no sabemos lo que significa, no lo estamos aplicando. Estamos invalidando ¿qué mandamiento? ¿Qué mandamiento está invalidando? El primero, no tendrás Dios ajeno delante de mí. Usted dice, ¿por qué? Sí, porque para mí no está siendo importante Dios. Estoy siendo importante yo mismo, porque para mí no es importante saber la ley de Dios. Si yo verdaderamente amo al Señor de todo mi corazón, yo me voy a preocupar por lo principal, aprender la ley primero. ¿Entienden? Eso amar al Señor.
decirlo, sino demostrarlo con hechos. Punto número 3 dice, les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella, pueden llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. El hermano Wilson, por favor, va a buscar Romanos 7:7. Romanos 7:7, de ahí se va a saltar al 9, de ahí se va a saltar al 14 y de ahí se va a saltar al 24. El hermano José va a leer Romanos 8:3. Romanos 8:3. La hermana Yael va a leer Santiago 1:23 al 25. El hermano Ángel va a leer Santiago 2:11. El hermano Vicente, para que se acuerde, hermano Vicente, no se lo olvide, Salmo 119, versos 101, 104 y 128. Salmo 119, 101, 104 y 128. La hermana Joana va a leer Efesios 6, versos 2 y 3. El hermano Claudio va a leer el Salmo 37:11. Salmo 37:11. La hermana Maite va a leer Mateo 5:6. Mateo 5:6. Y la hermana Josefina va a leer el Salmo 19:11. ¿Cierto? Primero tiene que leer el otro. Sí. Sí. Por favor, hermano. ¿Cuál es el otro mío? El que me dijo. Después de Mateo. Salmo 19:11. Salmo 19:11. Ahora sí, hermana Josefina, el 3:20, por Amén. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces la palabra nos sigue recalcando, no somos salvos por hacer la ley. Pero la ley me revela. ¿Te fijas por qué la confesión utiliza esa palabra? Porque me revela, me da el conocimiento de lo que es el pecado. ¿Entiendes? ¿Cómo voy a saber que estoy pecando delante del Señor si no me sé la ley? ¿Entiendes? Si no me sé la ley moral, ¿cómo voy a saber que estoy pecando delante del Señor? Por mi conciencia. Pero nuestra conciencia está también afectada por el pecado. Entonces por eso no somos tan sensibles. ¿Entiendes? Por eso es importante obedecer los mandamientos. Entonces por medio de la ley se nos revela nuestra condición pecaminosa, se nos revela lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida, nos examina a través de su luz, nos lleva a tener una convicción más profunda acerca del pecado. Por favor, hermano Wilson. Romanos 7, después se salta el 9, después el 14 y después el 24. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no la hubiera dicho. No codiciarás, perdón. 9. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para la vida, a mí me resultó para la muerte. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. 24. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Hasta ahí, por favor. Si vemos las declaraciones, son pero al hueso. ¿Cierto? No deja duda. Entonces, aquellas personas que dicen, pero la ley, si era antiguo, si ahora soy salvo por gracia, sí, somos salvos por gracia. Pero si hemos nacido de nuevo, nuestro amor está en obedecer a nuestro Señor, en seguir la obligación. Es como una persona que dice, yo amo a mi mamá y a mi papá, pero cuando lo mandan
importa? ¿Entiendes? Y cuando habla al lado, no, que no voy, entonces, ¿cómo la está amando verdaderamente? Por eso el Señor dice, si me aman, ustedes van a guardar mi ordenanza. No pueden contradecir. No es que nací de nuevo, pero me gusta ir a la iglesia. ¿Cómo entonces? ¿De qué amor estamos hablando? ¿Entiendes? Si me aman, guarden mis mandamientos, resuelven mis mandamientos. ¿Qué pues? Diremos entonces, ¿es pecado la ley? Veamos a pregunta, ¿es pecado la ley? De ningún modo, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley me hubiera dicho no codiciarás. Sabemos que tenemos una ley en el corazón, pero si una persona está habituada a la codicia, está habituado a desear lo que no tiene, ¿usted cree que su corazón ya lo va a entender? No, porque le gusta hacer eso. ¿Entiende? Puede entender otra cosa a tu padre y a tu madre, pero el codiciar, como eso de debilidad, va a estar habituado a eso. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Que la ley lo confronte. Porque los 10 mandamientos son los 10 mandamientos, no son 9 ni 5, son 10. Entonces, más de uno de los 10 me va a pegar en el hueso. Porque se han fijado que en todo esto, todos no tenemos las mismas debilidades. ¿Se han fijado? Todos no tenemos las mismas debilidades. Entonces, a veces es fácil decir, guardarás el día de reposo, por ejemplo, a mí me encanta estar en la iglesia. Pero cuando la palabra dice no digan falso testimonio contra tu prójimo, ¿me entiendes? Pero es fácil pasar inventando, ¿no? Que puede ser esto, ¿me entiendes? Hablando de los demás, no, que yo creo que puede pasar esto, ¿me entiendes? No con verdad, la verdad es una. O es una. Entonces, fija, a veces somos débiles, en cierto aspecto, no. Entonces, por eso necesitamos que la ley esté presente para que nosotros nos pegue ahí en el hueso. Luego dice, en un momento yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado recibió y yo morí. Entonces, cuando conocimos la ley, ¿a quién debo recurrir? A Cristo. Ahí estoy muerto, morí. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está usted? Yo con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Los que entran en el camino del Evangelio deben entender una cosa. Murieron, estamos muertos. Pero muertos a nuestro delito y pecado. ¿Entiendes? No muertos por nuestro delito y pecado. Porque cuando estamos sin Cristo, estamos muertos por nuestro delito y pecado, ¿cierto? Pero ahora que hemos sido una nueva criatura en Cristo, ahora estamos muertos para nuestro delito y pecado, ¿cierto? Ya no estamos para seguir esas cosas del pecado, sino para seguir a quién? A Cristo. Tercer punto, porque sabemos que la ley es espiritual. Si la ley es buena, sí es, porque es espiritual. Pero yo como soy carnal vendido al pecado. Reconozco que hay una debilidad. Reconozco que necesito que la ley siempre esté presente para mostrarme que le estoy fallando al Señor. Y esta es una de las textos que me ha arrepentido, que siempre me ha acompañado de Romanos 7, miserable de mí. ¿Quién me libra de este cuerpo? Bueno. Algunos traducidos ese cuerpo de muerte como los romanos que tienen un castigo severo para algunos condenados. ¿Saben lo que hacían? Lo encadenaban a un cuerpo muerto. Usted decía, ¿por qué? Porque esa es una de las muertes más lentas. Porque al estar encadenado a un muerto, toda la condición de ese muerto se va a ir traspasando. ¿Me entiendes? Porque se empieza a pudrir el cuerpo, al estar en contacto con otro, igual que cuando usted coloca una manzanita, todo eso empieza a... Por eso él le dice, ¿quién me va a librar de ese cuerpo de muerto? Él está hablando de su naturaleza pecaminosa y su naturaleza de espíritu que ahí está luchando. Él dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo? ¿Quién me va a mostrar estas cadenas de que ya este pecado muera y sea hecho totalmente ahora nuevo en la resurrección? Fija cómo estas palabras nos lo están entendiendo. Romanos 8:3, por favor. Amén. Puesto que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Entonces vamos viendo por medio de la palabra del Señor que la ley nos va a llevar a una mejor convicción, una mayor convicción de pecado. ¿Por qué? Porque la ley tiene la capacidad de salvarnos a nosotros. La ley tiene la capacidad de salvarnos a nosotros. No, pues nos condena. Porque la ley es el estándar. Cuando yo me coloco al lado de ese estándar por mí mismo, sin Cristo, imposible. ¿Me entiendes?
imposible sin Cristo. Y por eso dice el Señor, ya que yo la ley, Dios Padre envió a su propio Hijo en semejanza de pecado como ofrenda por el pecado. Entonces ahora esa convicción de pecado me dice, ¿cómo voy a andar pecando deliberadamente si Él ha hecho tanto por mí? Si Él ha pagado tan grande precio por mis pecados, ¿cómo yo voy a seguir haciendo lo que hacía antes? ¿Cómo? Que Él ha sido un Padre tan amoroso conmigo, envió a su único Hijo por mí. Así como dice la palabra del Señor, si aquel Hijo de Dios no se avergüenza de llamarnos su hermano, ¿por qué? Porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y ahora dice, Él nos avergüenza de llamarnos. Siguiente texto, hermana. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo a irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente, sí. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no bien se vuelve un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago tiene una forma particular de predicar. Por eso se dice que él tiene las manos del Señor en la calle, del Señor Jesucristo, uno de los hijos de María, Jacobo. Usted sabe que es San Jacobo, que es el nombre verdadero a nosotros, eso es lo particular, nosotros somos los únicos que le decimos Santiago, pero en todos los otros países le dicen Jacobo. ¿Entiendes? Él es Jacobo, hermano del Señor Jesucristo. Y usted sabe que el Señor Jesucristo siempre habla en parábolas, ¿cierto? Hablaba así, explicando las cosas para explicar, siempre ponía un ejemplo. Santiago tiene esa misma forma. Dice así, pero si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a una persona que se mira en un espejo y después se va y se olvida de cómo era. ¿Entiendes? Son así todos aquellos que escuchan la palabra, pero después se le olvida todo lo que aprendieron. ¿Entiendes? Así son los oidores olvidadizos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido oidores olvidadizos? ¿Cuántos de nosotros oímos la palabra y pues lo olvidamos todo? ¿Y qué dice? Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, ¿se explica lo que está haciendo él? La ley de la libertad, esa ley perfecta, ¿sabe lo que es? Esa ley que no está para condenarme, está para decirme, sirve mejor al Señor. ¿Se entiende? Porque aquellos que han sido declarados justos ya en la ley no nos condenan, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si no hay condenación, ahora yo miro esta ley, estos 10 mandamientos, miro esta ley de la libertad, pero ahora yo estoy libre de la maldición, estoy libre de todas estas cosas de la ley. Y ahora me transformo en un oidor eficaz, en aquel que es bienaventurado, es bendecido, es muy feliz, el que va haciendo la palabra de Dios. ¿Qué clase de oidores estamos siendo hoy? Saldremos de aquí y se nos va a olvidar todo. Es la pregunta que debemos considerar. Punto número 4 dice, también la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado y sus amenazas. Sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de maldición y del puro rigor de la ley. Cuidado, cristiano, eres un cristiano, has sido librado de la maldición de la ley y del rigor de la muerte. Pero no debe olvidar alguna cosa, que si algún verdadero creyente que peca, va a recibir consecuencias. ¿Entiendes? No va a perder su salvación, ¿entiendes? Pero va a tener que recibir consecuencias de su pecado. Entonces, por eso necesitamos estar mirando atentamente la ley y la libertad. Y si la empezamos a olvidar, vamos a traer consecuencias en nuestras vidas. Nuestras decisiones siempre traen consecuencias. Y eso es lo que no debemos olvidar, la palabra de Dios.
Ahora sí, Santiago 2:11. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Hermano Vicente, por favor, busque el Salmo 119, verso 101. Salmo 119, verso 101. Entonces Santiago 2:11 dice, pero el que dijo no cometerá adulterio también dijo no mate. Pero si una persona no comete adulterio pero mata, ¿en qué se transforma? En un transgresor de la ley. Debemos mirar a la ley de la libertad, no ser oidores olvidadizos. Debemos estar siempre plenamente fijos en entender lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, por favor, hermano Vicente. Salmo 119, verso 101. De todo me caminó con mis pies. Para Guardar tu palabra aparte de tu juicio cuando tú me enseñaste. fíjate, entonces aquí está diciendo todo el mal camino he refrenado un pie. ¿Para guardar qué cosa, hermano Vicente? ¿Qué hay que guardar? Sí, 19 verso 101. Guardar su palabra, atesorar la palabra de Dios. Sáltese al 104, por favor. Verso 104. He adquirido inteligencia, orando aborrecido todo camino de mentira. Entonces, de sus preceptos, ¿qué es lo que recibimos? Entendimiento. Entonces, si nosotros estamos atentamente en la palabra de Dios, vamos a tener ¿qué cosa? Entendimiento. Queremos tener entendimiento, miremos la palabra del Señor y así vamos a aborrecer la mentira. Sáltese al 128, por favor. 128. 119 verso 128. Oyaste a todos los que se desvían de tu estatuto, porque su astucia es falsedad. Entonces aquellos que se olvidan de la palabra del Señor van a ser follados, es decir, pisoteados. Entonces algún cristiano que va a pecar y va a insistir en lo mismo, sabe que van a empezar a venir cosas. Porque la disciplina del Señor no lo va a matar la disciplina, pero sí lo va a hacer que respete más a su Señor, llame más a su Señor. Punto número 5 dice, asimismo sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia. ¿Y cuáles son las bendiciones que puede esperar por el cumplimiento de la misma? Efesios 6, 2 al 3, por favor. Pero, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hasta ahí. Entonces, entendamos una cosa, amado hermano. Si el Señor nos está mandando a hacer la palabra, ¿es para nuestro bien o nuestro mal? Es para nuestro bien. Mire, hermano Vicente, el Señor le dice, respeta a sus padres. ¿Y sabe si usted lo hace? ¿Cómo le va a ir? Le va a ir bien. Y va a ser de larga vida sobre la tierra. Lo mismo la hermana Maite, si ella obedece a sus padres, le va a ir bien. Pero esos niños que vienen y no le hacen caso a los papás, le gritan, le dicen, ¿te cree que les va a ir bien? Les va a ir mal en la vida. Porque nunca se van a someter a nadie, le va a ir mal en el trabajo, lo van a echar de los trabajos. No van a poder estudiar porque lo van a echar. Por anotaciones, por todas estas cosas. Entonces no crea un niño, como cierto mi hermano Felito también debe entender lo mismo. Los niños deben respetar a sus padres, a honrarlos, para que les vaya como bien. Y sean de larga vida sobre la tierra. ¿Sabe que me da tristeza? En las noticias ver jóvenes que mueren 15 años, 18 años. ¿Sabe por qué mueren? Porque no respetan a sus padres. Mueren a temprana edad. Les llega una bala, les llega cualquier cosa y mueren. Y son desobedientes. Porque es la mano del Señor azotando a aquellas personas que sean en contra de la ley. Porque sea cristiano o no cristiano, entiende que los papás se les debe respetar. Siguiente texto, por favor. Salmo 37, 11. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en mostrarte prosperidad.
Entonces aquellos que siguen la palabra del Señor, ¿saben lo que van a poseer? La tierra. Y se van a deleitar en abundante prosperidad, les va a ir bien en la vida. Oiga, si el Señor es lo mismo que un padre o un hijo, quiere que el hijo le obedezca, no para que le está arruinando la vida, sino que quiere lo mejor para él. Y a veces eso es lo que los niños no entienden. Uno como hijo muchas veces lo entendió, pero es para que uno le vaya bien. Es una lección que debemos aprender. Por favor, hermana Marta, Mateo 5, 6. Entonces vemos aquí la palabra del Señor que son felices. Bienaventurada una persona feliz. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz verdaderamente? Tenga esa hambre y esa sed de justicia. Pero no esa justicia de querer usted tomar la justicia por sus manos, porque eso no le va a hacer feliz. Cuando nosotros queremos tomar la justicia por las manos, es lo peor. Lo que más creamos, más problemas. Pero cuando tenemos esa hambre y de la justicia, de los mandamientos de Dios, se fija, a eso se está refiriendo, ¿no? Que yo tengo que ir aquí a hacer una revolución para cambiar las cosas, no. El que verdaderamente tiene hambre y sed de justicia es alguien que tiene hambre de la palabra de Dios. Tiene hambre de esos mandamientos de Dios. Tiene hambre y desea andar siguiendo esos mandamientos de Dios. ¿Y qué les va a pasar a ellos? Ellos van a ser saciados, ¿eh? Aliméntese de la palabra de Dios para que se sacie de esta palabra, para que se impregne de esta palabra. El hermano Wilson va a buscar Lucas 17:10. Lucas 17:10. El hermano José, Mateo 3:7. La hermana Yael, Lucas 13:3 y después se salta al 5. Lucas 13:3 al 5. El hermano Ángel va a buscar Hechos 2:40. Hechos 2:40. El hermano Vicente, por favor, hermano Vicente, para que no se me olvide. Hebreos 11:26. Hebreos 11:26. La hermana Joana va a buscar el último texto, Primera de Pedro 3, 8 al 13. Primera de Pedro 3, 8 al 13. Esos son los últimos textos. Hermano, por favor. Dice la palabra del Señor. Sí. Hermana Josefina. No. Sí, hermano Josefina. Salmo 19. Además, tu siervo es aumentado por él, sin guardarlo, hay gran recompensa. Entonces, cuando nosotros hacemos la palabra, ¿qué es lo que hay? Hay grande recompensa. Hay grande, la otra versión dice grande galardón. Pero usted atesore la palabra de Dios y va a tener una recompensa grande. Entonces, la ley es para nuestro bien o para nuestro mal. Es para nuestro bien. Punto número 6. Aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras. Eso debe entenderlo. Si nosotros vamos a hacer la ley, no es para que nosotros recibamos algo, un beneficio. No es como ese pacto de obra que dice, si usted hace esto va a vivir y si no va a morir. No. Es por amor al Señor y es porque seguimos nuestra obligación que tenemos hacia Dios. Por favor, hermano Wilson, Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que habíamos de haber hecho. Entonces, ¿quién nos quiere expresar esta palabra? Estoy haciendo los mandamientos, Señor, ahora dame. No, se venga, ¿no? No es, Señor, yo estoy cumpliendo tus mandamientos, ahora dame. No. Y ahí el Señor dice: a ver, detente, tú eres mi esclavo, estás haciendo lo que te estoy pidiendo, nada más. Te estás haciendo lo que a ti te corresponde, nada más. ¿Te fijas cómo el Señor activo nos paga? Porque activo nosotros no, y mire, estoy haciendo los mandamientos y me está yendo más mal. No esperes nada a cambio, está haciendo lo que le corresponde, nada más. Y estamos haciendo un poquito de lo que nos corresponde, que nos corresponde mucho más y todavía no estamos haciendo las cosas. Punto número 7 final dice: de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo porque la ley lo manda, lo uno, y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. Entonces, que una persona esté haciendo la palabra no significa que ahora está bajo la ley.
sigue estando bajo la gracia, pero hace esto porque es su obligación delante de Dios, y lo hace por amor, y lo disfruta, porque desea servir al Señor de mejor manera siempre. Mateo 3:7, por favor. Amén. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira que está al venir? Entonces aquí, ¿se acuerda Juan el Bautista? Van viniendo los fariseos. Generación de víbora, ¿qué se le explica las palabras fuertes? Entonces esto no es para acercarse por hipocresía. Me dicen, ahora estoy siguiendo la ley. Pues bien, ahora estoy siguiendo la ley. Estoy mejor. Vamos a hacer una competencia. ¿Quién es más perfecto? ¿Quién es más santo? Fíjate que no en algunos lados. No, yo soy más santo que tú. No, estamos bajo la gracia. Cristo es el santo. Cristo es el que ha pagado la totalidad de mis pecados. Yo tengo que hacer la ley, no hay que me corresponde. Nada más que eso. Lucas 13, 3 y después se salta 5. Lucas 13, 3 y después se salta 5. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, no es que estemos bajo la ley y vamos, no, estamos bajo la gracia y si no nos arrepentimos vamos a morir. ¿Entiendes? Si no experimentamos el arrepentimiento para la vida, estamos perdidos. Estamos perdidos. Hechos 2:40, por favor. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces, siempre la ley a eso nos debe llevar a nosotros, a la gracia de Dios. La ley es una herramienta que nos lleva a la gracia de Dios. Muchas veces a las personas no es Cristo murió por ti, como estaba viendo con mi hermano Wilson. Antes de la buena noticia, ¿qué hay que conocer al hermano Wilson? La mala. La mala noticia, ¿te fijas? Sí. Porque si no, como conversamos, como una persona, oiga, Cristo murió por ti, fantástico, me dijo, qué bueno que haya muerto por mí. ¿Me entiendes? ¿Qué valor? ¿Lo valoró? Qué bueno, murió por mí, estoy salvo. Pero no ha reconocido cuál es su estado de pecado, ese es el tema. Por eso necesitamos la mala noticia para entender que somos pecadores, que estamos muertos, que no tenemos capacidad alguna, que merecemos el infierno, que merecemos que nos pasen las peores cosas de esta tierra. Porque estamos bajo la ira de Dios. Eso es lo que creo. Y ahora viene la gracia y somos como ese mendigo que está ahí. Y lo único que está haciendo es tirar la mano. Nada. Y si quiere, Señor, por favor, hermano Vicente, Hebreos 11:26. Hebreos 11:26. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada de el lugar. ¿Dónde tenía Moisés la mirada en los tesoros de Egipto? No, tenía su mirada en el galardón. Entonces esa debe ser nuestra mirada. En esta gracia del Señor, en esa misericordia del Señor, siempre que ahí esté nuestra mirada. Que no nos enfoquemos en las cosas de este mundo, busquemos las cosas del Señor. El último texto, por favor, hermano. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos,
Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su corazón. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Hasta ahí no. Entonces el Señor nos va a escuchar si nosotros andamos en desobediencia. No espere. Si no está refrenando su lengua del mal, si sus pies están haciendo las cosas malas, Dios está contra. Pero si hemos dispuesto nuestro corazón con humildad y decir, Señor, cámbiame cada día. Señor, cada día permíteme ser mejor. Cada día permíteme, Señor, agradarte más. Su oído va a estar así con nosotros, atento. Tenemos grandes responsabilidades delante de Dios. Pero que estas responsabilidades no nos agobien. Que estas responsabilidades las hagamos con amor a nuestro Señor, que ha hecho tanto con nosotros de darnos una justicia que no merecemos, una justicia perfecta, la justicia de su Hijo. En conclusión, los creyentes no están bajo la ley como pacto de obras, sino como regla de vida. Muy bien, hermana Josefina. Esta regla de vida informa acerca de los deberes que tiene cada cristiano de amar la voluntad de ¿quién? De Dios. La ley revela la pecaminosa condición de su naturaleza, corazones y vidas. La ley es útil para restringir la corrupción del pueblo de Dios. Las promesas de la ley ponen en manifiesto que Dios aprueba la obediencia a su voluntad de aquellos que han sido regenerados, pero no como si debiera como pacto de obras. Y último, si alguien se abstiene de hacer lo malo, no por eso demuestra que está bajo la ley, más bien está bajo la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia de Dios. Preocupémonos de servir a Dios de la mejor manera posible. Oremos. Dios Padre, permítenos amar tu ley y que ella sea nuestra delicia. Líbranos, Padre, que al salir de este lugar salgamos como oidores olvidadizos. Padre, somos pecadores que necesitan de tu gracia. Dependemos de tu misericordia, oh Señor. Gracias, Señor, por tu Santo Hijo Jesús, porque has mirado nuestra miseria y nos has sacado de ella. Nos has lavado, nos has limpiado, nos has dado vida para poder servir. Señor, que nuestro deseo sea guardar y atesorar tu ley, la de la libertad. Señor, que aquella justificación por medio de la fe es una de las doctrinas más hermosas, que nos dan tanta esperanza, que nos dan y nos enamoran más y más de ti, Señor. Por amor de tu santo y bendito nombre, te ruego que tu palabra sea sellada en nuestro corazón. Y si hay alguno que no ha nacido de nuevo aún, te ruego, Padre, que su debido tiempo lo llamen a este precioso camino, para que sus ojos puedan ver y sus oídos oír, y sus labios agradecer al santo y solo soberano Dios, que lo ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos descansar en ti, oh Padre. Te ruego que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas de la fe. Que el Señor nos bendiga, amados en Cristo, que tengan una muy buena noche. Amén.